Una parte muy importante es las aportaciones que cada socio hace a la empresa. Cada socio y en concreto pues los fundadores. Las aportaciones pueden ser de distinta naturaleza. Si estamos hablando de los fundadores, seguro que van a aportar trabajo. Luego veremos además cómo recompensar el trabajo y la diferencia de unas aportaciones que ¡boom!, se dan en un momento y ya están ahí generando valor a la empresa, o el trabajo, que lo que aportas es un compromiso de trabajar y va generando valor a medida que vas entregando ese trabajo. Porque esto ya veremos que tiene repercusiones a nivel de reparto accionarial. Una de las cosas que tiene que hacer es cada socio decir, yo voy a aportar tantas horas de trabajo puedo al día. Por supuesto, las circunstancias de cada fundador son distintas. No es lo mismo si hay dos personas que son solteras, que en base a ramen, ramen son los espaguetis estos, la pasta que haces con agua oriental, y bueno, pues lo haces en 5 minutos, o pizza. Y pizza y café, pues tiro y trabajo a lo bestia y me rompo los cuernos y tal. Pues no es lo mismo que si tienes hijos, tienes que pasar algún tiempo con tu familia, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene que vender al resto de fundadores el valor de sus aportaciones. Yo voy a aportar tantas horas, no puedo quedarme, o sea, no puedo pegarme palizones, o yo vivo en la sierra y tengo que trabajar en remoto, o me gustaría trabajar en remoto, o pierdo mucho tiempo yendo a Madrid, o lo que sea, pero a cambio, bueno, pues aporto 14 años de experiencia en una industria que es muy relevante para esta empresa, para lo que vamos a hacer. Tengo muchos contactos, tengo experiencia obteniendo inversión, lo que sea, lo que tú creas que aporta valor a la empresa, ¿no? Eso en cuanto a dedicación. Por cierto, la dedicación es muy importante, gestionar las expectativas y expresar claramente lo que vas a hacer, lo que vas a entregar. Sí, yo ha habido situaciones en las cuales gente con la que era socio, pues yo me visualizaba al principio trabajo de oficina y por la oficina pasaba poco. Entonces, eso, si es el caso y si hay un motivo para eso, hay que dejarlo claro. También se puede aportar capital. Aporto tanto dinero, aporto un espacio para la actividad, aporto lo que sea, una patente, lo que sea. Y también contactos, como hemos dicho. Cada socio tiene que entender que está en un proceso de venta de esas aportaciones, que los demás socios sean conscientes del valor que pueden generar para el negocio. Bueno, hemos visto la parte de aportaciones. ¿Qué cosas o qué valor va a dar cada socio, a aportar cada socio al proyecto, a la empresa? A cambio, querrán las retribuciones, ¿no? Entonces, bueno, si estamos hablando de socios fundadores, la principal forma de retribuir esas aportaciones en tiempo, dinero, conocimientos, contactos, lo que sea, pues es acciones. Es decir, vas a convertirte en propietario de la empresa. ¿Qué número de acciones? ¿Qué porcentaje de la empresa? Bueno, depende. Por eso precisamente en la fase anterior, en la de describir qué vas a aportar a la empresa, pues hay que venderse bien. Los demás socios tienen que entender el valor de tu aportación para que el valor de tu retribución sea mayor. ¿Qué pasa con las acciones? Muchas veces se tira por la calle en medio y es increíble la cantidad de emprendedores que, como los tres han tenido la idea o los tres surgen o empiezan el proyecto a la vez, pues se reparten las acciones a partes iguales. Dicho esto, no significa que después de un proceso de análisis no se llega a una conclusión que sea que los socios tienen partes iguales, ¿no? Yo en concreto, en la mayor parte de empresas que he puesto en marcha, ha sido así. En 2 de ellas, 2 socios con 50% de las acciones repartidas. O sea, una situación de potencial bloqueo absoluto.
de la cual he salido bien en general y que tal vez repita, aunque sea una cosa que yo entiendo que es muy difícil, que tiene unos riesgos potenciales de bloqueo y de... Bloqueo es cargarse la empresa, ¿no? Pero bueno, a mí me ha ido bien, lo he bregado siempre bien. En la última empresa, en Agora Botín, pues hay 4 socios, uno tiene una parte muy pequeñita y el resto de los socios fundadores tenemos partes iguales. Digamos, organizamos todo para que eso pudiera ser así. Bien, por supuesto, no solo se cobran acciones. Además, cuando se cobran acciones, como ya he comentado, muchas veces retribuyen un trabajo que todavía no se ha entregado. Si tú, por ejemplo, pones un espacio para llevar a cabo la actividad, si es una tienda o lo que sea, o algo que tú entregas y el valor pasa a formar parte de la empresa desde ese momento, ya está, has entregado todo el valor. ¿Qué pasa cuando lo que entregas es un compromiso de trabajo? Bien, pues hay que tener mecanismos, y hablaremos más tarde sobre ello, para que la retribución en acciones, y también en dinero, en salarios o lo que sea, tenga lugar a medida que efectivamente se entrega ese trabajo al cual te has comprometido. Esto es una fuente de problemas total. Mucha gente se reparte las acciones. Vamos a trabajar 3, o ni lo dicen. Trabajamos full time en esto. Y se reparten las acciones a partes iguales y no establecen ningún mecanismo por el cual, si uno de los socios mañana se enamora de una chica de Tegucigalpa y se va a vivir a Honduras, pues se lleva las acciones si no has establecido algún mecanismo por el cual el resto de socios que va a seguir involucrado, que va a seguir trabajando, pueda recuperar las acciones que recompensan, que se le dan a ese socio que se ha ido a Tegucigalpa, se le dan por trabajo que al final no va a entregar. Entonces veremos qué mecanismos, os adelanto que se llama vesting y que es difícil de articular, se pueden establecer para que eso no suceda. O otra cosa que puede pasar, si montas un equipo, como veremos además, los equipos de una startup tienes que contar con gente muy buena. Si tienes gente buena trabajando en tu equipo, le van a salir más cosas. Entonces, pues a lo mejor a un miembro del equipo le llama Google para trabajar en Mountain View y le apetece irse. Y es algo que hay que contemplar. Entonces, si las condiciones en las que se puede ir se han determinado de antemano, como por ejemplo, eso, cada mes vas generando derecho sobre un porcentaje de acciones, aunque las tengas a priori. Eso ya son formas de articularlo. Si te vas a los 9 meses y hemos hecho un esquema se llama vesting durante 3 años, o digamos si te vas a los 12 meses para que sea más fácil, el resto de socios tienen derecho a comprarte 2/3 partes de tus acciones a un precio simbólico. O, ya os digo, estos son detalles de cómo se articula y hay muchas formas y depende también de la legislación de los distintos países. Pero el concepto es ese, que no se bloquee o que no haya que negociar una cosa que no se ha pactado de antemano. Bien, en el aspecto sueldos, otra forma, la gente aporta algo a las empresas y hemos dicho que puede retribuirse en acciones o dinero, salario, etcétera, porque si está trabajando, muchas veces los emprendedores empiezan sin un salario, desde luego tienen que estar cubiertos de alguna forma y es una de las cosas que es interesante que el resto de los socios sepan cuánto puede tirar uno de los socios si decidís no poner salarios hasta que haya ingresos o no poner salarios hasta que haya un evento de inversión, un hito de inversión o lo que sea. Es interesante saber cuánto puede tirar un tío sin salarios. Y desde luego, si el plan es en 6 meses vamos a ser capaces de pagar salarios, también intentar decir, oye, y si son 9 meses o es un año, ¿cuál sería tu situación en eso? No es lo mismo que alguien te responda eso, podría tirar porque podría pedir dinero a algún familiar o en realidad tengo ahorros como para cubrir un año, que si te dicen,
si en 6 meses no estoy cobrando un sueldo, tendría que dedicarme a otra cosa porque tengo que alimentar a mi familia, ¿no? Entonces, muy importante. En cuanto al dinero, desde luego lo que no tiene sentido es meter dinero en la empresa para que salga en forma de sueldos, porque durante el camino, fiscalmente, es muy desventajoso. Entonces, si tienes dinero, quédatelo, no cobres sueldo de la empresa y vete pagando tus gastos con ese dinero. Bien, una de las cosas interesantes aquí es este equilibrio entre acciones y sueldos. No tiene que ser igual para todos los socios. De hecho, es bueno que se ajuste a lo que cada socio necesita. A mí me gusta que sea, si es igual, es bueno, pero no necesariamente tiene que ser igual. Entonces, habrá socios con circunstancias personales que requieran un dinero, un sueldo al mes para poder seguir centrado en sacar adelante el proyecto. No es lo mismo, pues si alguien tiene una hipoteca y familia y 45 años, que sí acaba de salir de la empresa. Si se juntan estos dos perfiles, pues lo único que hay que hacer es intentar buscar puntos de equilibrio. La persona más senior, pues puede, como hemos dicho antes, cuando explica sus aportaciones, ponerlas en valor, hacer entender al resto del equipo que eso da valor a la empresa y a lo mejor, pues tiene que tener menos acciones porque tiene un derecho preferente de cobro respecto al resto de socios. Aquí, sed imaginativos, se trata de amoldar las situaciones para que sean cómodas para todos. Lo que tenéis que tener cuidado es de si alguno de los socios necesita ese dinero, necesita ese sueldo, en cuanto no pueda estar cobrando una determinada cifra que le permita vivir, ese socio, el quesito mental de que tiene que estar cuanto más dedicado al proyecto mejor, empieza a ocuparse con otras preocupaciones. Mi familia, mi mujer, mis hijos, el colegio, los gastos, ostras, no sé qué. Eso es muy malo. Entonces, que preparar las cosas, hacer proyecciones financieras realistas para que eso no suceda. Bien, otra cosa importante es, desde luego, intentar cobrar lo menos posible, lo menos que necesitéis. Y reinvertir el dinero en caso de que estéis generando suficientemente dinero. Pero el dinero, digamos, tiene que ir a cubrir la tranquilidad de los socios y a hacer crecer el valor de la empresa. Si te metes en una startup o en un proyecto innovador, no es para forrarte con un sueldo, generalmente. Por supuesto, hay bastantes enfoques. Estamos hablando de proyectos innovadores y startup. Si montas una consultora, también aplica lo que digo yo, pero bueno, a lo mejor eres más libre de ponerte un buen sueldo, etcétera. Generalmente en una startup es que tiene más sentido si estás totalmente mojado en la empresa. Pues tener dinero para ir ahorrando y tenerlo en el banco, pues no tiene tanto sentido como que se quede en la empresa y haga aumentar el valor de la empresa, ¿vale? Otra cosa interesante es condicionar los sueldos a priori, o sea, al principio, antes de montar la empresa, a determinados hitos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en mi última empresa hemos condicionado los sueldos de los fundadores, que hemos decidido que sean iguales, aunque hay muchas fórmulas de encajarlo. Yo en esta, por ejemplo, mis dos socios, digamos, tienen menos necesidades de dinero mensual que yo, y entonces al final lo hemos acomodado, para poner un ejemplo del que hay que ser flexible y abiertamente, lo hemos acomodado diciendo que yo puedo dedicar hasta un 20% de mi tiempo a dar clases, tutorías, consultoría, etcétera, y a cambio no cobro un sueldo de la empresa. Y eso, bueno, le quita presión a la empresa de tener que pagar una nómina todos los meses más, etcétera. Y bueno, pues la forma en que hemos encajado. Entonces, otra de las características, por ejemplo, que se pueden hacer, y yo lo he hecho en un par de empresas, es el sueldo que cobremos depende de unos hitos. Y los hitos, pues hay hitos de inversión, etcétera. Y a mí hay uno muy importante,
que es que haya tantos meses en la caja para cubrir los costes, los gastos de tantos meses. Entonces, tenemos ciertos escalones, me parece que en 3 meses, o sea, primero el sueldo pues son 1.000 euros, por ejemplo, en 3 meses pasa a 2.000 y me parece que eran 2.500 o 3.000 cuando la caja tenga dinero suficiente como para cubrir 6 meses de sueldos. Esto es un ejemplo y una forma en que nos ha parecido cabal a todos los socios actuar. Pero para que veáis que hay flexibilidad, pero es importante marcarlo de antemano, muy importante. A veces las retribuciones de la gente no son solo con dinero y acciones. A veces, seguramente para gente que colabora con menos implicación en la empresa que los socios fundadores, o al menos que los socios fundadores que van a trabajar full time o con alta dedicación en la empresa, es reconocimiento. Es poder hacer algo en tu carrera profesional aparte de lo que estás haciendo, ¿no? O agradecimiento, a veces. Esto parece una tontería, pero mucha gente se mueve por eso. Se mueve por estar involucrado. A la gente le gusta participar en startups. Por supuesto, este equilibrio entre agradecimiento, por ejemplo, si tienes un consejo asesor, reconocimiento, agradecimiento, también se puede acompañar de acciones, un pequeñísimo porcentaje de acciones que puedan retribuir eso, o a veces te vas dando cuenta pues que alguien que empieza colaborando un poco pues por ganas de ayudar, porque te dé un favor, por contribuir a su karma personal, pues es útil y le puedes involucrar un poco más y a lo mejor puedes pagar con dinero o acciones, ¿no? Bien, una parte importantísima es que todos los socios estén de acuerdo en la estrategia que se va a seguir. ¿Qué vamos a hacer? Bootstrapping, para recordarlo, es esa estrategia en la cual la empresa intenta mantener los gastos súper a raya, los fundadores que no cobren sueldos, financiarlo con trabajo gratis, etc. Intentar conseguir un dinero que venga de clientes cuanto antes, ¿no? ¿Va a ser eso? ¿O va a ser captar inversión y luego venderla? ¿Voy a querer montar un negocio el cual luego pueda ir delegando y sea una vaca lechera? ¿O vamos a por un home run? Vamos a por vender la empresa dentro de 3 o 4 o 5 años a un precio exorbitado y ganar mucho dinero. Bien, desde luego hay que hablarlo en el momento cero. Hay que hablarlo cuál de esas estrategias vas a seguir. Como estén desalineados los socios en lo que quieren hacer, no van a ponerse de acuerdo ni locos. Y entonces va a haber un momento que va a haber un pollo enorme porque cada uno va a querer seguir una vía y no se ha hablado de antemano. Durante estas negociaciones debería ser habitual que parte de la gente que se va a incorporar como socio fundador no se incorpore. No se incorpore porque no lo ve claro, etc. Oye, muy bien, te has quitado un problema encima. O incluso si eres tú el que abandona. Se ha visto que más adelante pues no estabais alineados y iba a haber desacuerdos, ¿no? Entonces, una de las cosas muy interesantes es en este tipo de negociaciones, de cuando se sacan estos temas, que muchas veces la gente no hace estos ejercicios no porque no sepa o intuya que son convenientes y útiles, sino porque parece que dan un poquito de mal rollo y como al principio los emprendedores siempre hablamos mucho de producto, cosas molonas, ideas y tal, pues esto parece que es un poco de mal rollo, ¿no? Y además otra cosa que tienes, parece que trabajar esto o hacer un pacto de socios, hay gente que le da la impresión de que es un mecanismo para llevar a juicio a alguien que no funciona. No, no. Precisamente son mecanismos que evitan llegar a que las cosas vayan a mayores. Desde luego, si por ejemplo, el ejemplo que ponía, si un socio sale y previamente se han definido las condiciones en las que sale, la probabilidad de que intente ser un capullo integral y hacer algo distinto a lo que habéis acordado, pues es mínima. Generalmente los problemas surgen porque no se ha definido eso de antemano, ¿vale?
Entonces, bueno, eso también es bastante importante.